Hola, muy buenos días. En esta semana vamos a hablar de un tema que se encuentra también en el marco de la Administración Pública Federal y son los mecanismos de coordinación administrativa intergubernamental. El título es muy elocuente, ya que nos da la idea de que vamos a hablar de aquellos instrumentos que tiene a su alcance el gobierno federal para coordinarse en temas y en el ámbito administrativo con los gobiernos de los otros niveles de gobierno, que serían en este caso las entidades federativas, y por ende con el gobierno municipal o los gobiernos municipales. En este marco, por supuesto, hay diferentes instrumentos. Nuestro tema nos marca el análisis de este primer instrumento que lo fue el convenio, único coordinado. Este convenio pues ya no se encuentra vigente, es un instrumento que estuvo aplicándose hace ya algunas décadas. Su estudio y su exposición es interesante y aporta elementos desde el punto de vista eh, histórico, por supuesto, y esto nos lleva a comprender cuáles han sido los intentos que ha realizado nuestro gobierno federal por coordinar sus actividades con las entidades federativas y por, digamos, aplicar instrumentos que le permitan lograr resultados con objetivos y metas muy específicas para la coordinación administrativa. Sin embargo, pues como ya lo mencioné, son datos históricos, es un instrumento que ya no se encuentra vigente y que sin embargo, pues en nuestro programa nos marca el hecho de que lo debamos abordar y con esa intención, más que nada de verlo como un antecedente importante y para que podamos comprender en la actualidad, más adelante en esta exposición, el instrumento vigente que lo son las comisiones de planeación para el desarrollo, pues el convenio único coordinado es un antecedente importante para llegar a ese punto. Bien, ¿cuál era el objeto de este convenio único coordinado? Como su nombre lo indica, pues era coordinar la realización de los programas de desarrollo socioeconómico. Aquí tenemos dos rubros, programas sociales y programas económicos, que llevaban en su contenido la estipulación de recursos presupuestales para ejecución de obras, prestación de servicios públicos y, en términos generales, coordinar acciones para el cumplimiento de las responsabilidades que le competen al Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, en forma concurrente. En la exposición pasada veíamos justamente que el nivel estatal y el federal, o de las entidades federativas y el federal, tienen facultades concurrentes y tienen facultades exclusivas. Entonces, en este caso estamos hablando de aquellas facultades que pueden ejercer a la par ambos niveles. El interés de las partes en guardar la promesa por razones de utilidad pública, el pacto social tácito entre los sujetos para apegarse a lo que pactaron y el deber de veracidad que se aplica al expresar la voluntad de obligarse eran los fundamentos del acuerdo de voluntades. Básicamente de este pacto. Estamos hablando de un convenio, como ustedes bien saben, un convenio es un acuerdo de voluntades con miras a lograr ciertos objetivos que benefician a las partes que lo suscriben. Tenemos también en este punto la obligación de cumplir contractualmente el sentido profundo de concertación de acciones y su coordinación en beneficio de la comunidad nacional y el carácter obligatorio de cada una de las promesas sobre las cuales se firma ese convenio. Las características de este convenio único coordinado las podemos agrupar en tres partes. La primera es como un instrumento de política social, ya que se dirigía a eliminar antagonismos sociales, a impulsar las necesidades sociales, a lograr el bienestar general en términos materiales y morales de la sociedad, pero en una consideración colectiva, especialmente como lo es de hecho el ámbito social de los sectores más vulnerables o con menos recursos. El segundo enfoque es como instrumento de política económica.
Aquí este convenio se veía como un instrumento de política económica del Estado, ya que los medios de producción de propiedad privada y de propiedad pública se contraponían seguramente en aquella época más que en la actualidad. De hecho, la propiedad pública era mucho más amplia en aquellas décadas, estamos hablando de las décadas de los años 70, y esta propiedad pública y la injerencia que de hecho el gobierno ejercía sobre el ámbito privado era mucho mayor que la que vemos en la actualidad. Sin embargo, el enfoque como un instrumento de política económica llevaba justamente a que la intervención del Estado beneficiara a la totalidad del pueblo para crear un orden económico en donde se supervisen los recursos y que el nivel de actividad se decida de manera conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada, al igual que con las cooperativas, que en este sentido, por supuesto, vamos a entender en el ámbito social de las cooperativas como grupos vulnerables o como grupos que aglutinan a personas que se encuentran en situación económica de desventaja y que encuentran en las cooperativas un medio para avanzar económicamente, por supuesto. El tercero, que es como instrumento de política financiera, se enfocaba como una posibilidad que el Estado tenía a través de este convenio para administrar recursos o rentas públicas y destinarlos a satisfacer necesidades de la población. El desarrollo socioeconómico en México en aquellas décadas se caracterizaba por un equilibrio regional. Este desequilibrio regional todavía se encuentra vigente, sin embargo, todavía a la fecha ese desequilibrio regional se puede considerar sobre todo en algunas zonas muy específicas y en algunas entidades muy específicas del país que siguen siendo, digamos que socialmente y económicamente menos desarrolladas que el resto. Estamos hablando, por supuesto, de estados que tienen altos índices de pobreza y de marginación, como son los estados de Chiapas, de Oaxaca. Y por supuesto que en la década de los años 70 también existían otras regiones que presentaban menor desarrollo y mayor rezago. Bien, pues los elementos de este convenio tenemos en primer término la sectorización, porque los programas obedecían al marco de una estructuración sectorial. Ya habíamos visto que la sectorización consiste en enfocarse en un ámbito específico como es el agropecuario, el social, el turístico, la asistencia, el industrial, las comunicaciones, los transportes, la educación, la cultura, la administración, la defensa, etcétera. Todo eso es la sectorización. Entonces, este convenio único coordinado, pues también se basaba en la sectorización. Los programas estatales de inversión, que eran programas de desarrollo socioeconómico que implicaban transferencia de recursos financieros de la federación a los gobiernos de los estados en diferentes rubros: agua potable, obras en cabeceras municipales, mejoramiento de la vivienda y de los espacios públicos, construcción y rehabilitación de la vivienda popular, casas de cultura, instalaciones deportivas, caminos rurales, carreteras, construcción, programas estatales de inversión. Todos estos programas estatales que recibían, por supuesto, recurso federal. Los programas de desarrollo sectorial, aquellos que no incluían de forma directa una transferencia de recursos financieros a los gobiernos de las entidades federativas, pero sí se llevaban a cabo en una coordinación con otros programas que se integraban o con programas intersectoriales para que se sujetaran a la técnica que se seguía en estos programas. Sobre todo en el ámbito de la coordinación general de zonas deprimidas y grupos marginados. La finalidad de estos programas de desarrollo sectorial era no duplicar funciones y no influir en la buena marcha de la política del gobierno federal en las entidades federativas. Por su parte, los programas intersectoriales que contenían la coordinación del gobierno estatal con otros programas que se integraban para que se sujetaran a la técnica que seguían por ellos. El análisis y aprobación de la propuesta. Aquí el comité promotor del desarrollo de las entidades analizaba la propuesta
y se ponía a consideración de la Secretaría de Programación y Presupuesto para que se aprobara. En cuanto a los entes concurrentes, estos convenios tenían como parte integrante el sector central, o sea, las secretarías de Estado, y los departamentos administrativos y, por supuesto, las entidades de la Administración Pública Paraestatal, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, instituciones de seguros y fianzas y fideicomisos, que como ya vimos anteriormente, forman parte de esta Administración Pública Paraestatal y que son entes concurrentes del gobierno federal. Otro elemento es la evaluación de las propuestas y los planes. Aquí el presidente, por conducto de la Secretaría de Programación, evaluaba los programas que se proponían por los poderes ejecutivos locales de acuerdo con las propiedades que se establecían en el Plan Nacional Agropecuario y Forestal, el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, el Programa de Desarrollo del Autotransporte, el Programa Nacional de Desarrollo Industrial, el de Ciencia y Tecnología, los programas anuales del sector agropecuario y forestal, Plan Nacional de Comercio, Plan Nacional de Agroindustrias, Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes y el Sistema Alimentario Mexicano. Y ya se empezaba a visualizar el Plan Global de Desarrollo. Ahora, estos planes poco a poco fueron sustituidos por el Plan Nacional de Desarrollo, que empezó a trabajar con pilares y con ejes para unificar estos esfuerzos. Las obligaciones de las partes y otros convenios bilaterales, aquí los estados se comprometían a presentar sus planes con una división de subregiones económicas y así delimitaban sus prioridades subregionales y sectoriales. La finalidad de estos pues también era planificar y administrar el desarrollo económico, social y financiero. Existía un manual de operación de estos convenios únicos de coordinación para tipificar las obras de acuerdo con las partes pactantes. Entonces, cuando el Ejecutivo era el que realizaba las obras, por medio de alguna de sus dependencias se identificaban como obras de administración directa. También encontramos como otro antecedente importante los comités de desarrollo socioeconómico en los estados. Como ya les había comentado, este proceso se presenta durante las décadas de los 70 y los 80, pero tampoco llegó a consolidarse a través del éxito que se esperaba por una verdadera coordinación de entidades con los niveles de gobierno estatales y municipales, porque no había un órgano federal que se responsabilizara directa y absolutamente de llevar a cabo las funciones que actualmente tienen los COPLADE. Los COPRODES, que eran estos comités promotores del desarrollo económico y social, se crearon entonces durante el sexenio de Luis Echeverría, en la etapa de política de desarrollo regional institucionalizada de 1971 a 1975 y estaban constituidos por comisiones sectoriales de agricultura, de ganadería, de industria, de comercio, de turismo, de educación, de salud, etcétera, y su coordinación recaía en el representante de la Secretaría de la Presidencia en cada entidad federativa. La coordinación de estos comités, como ya dijimos, las tenía el representante y únicamente por invitación especial, y también podían formar parte del comité representantes del Estado, ya fuera de la iniciativa privada o de las secretarías estatales, pero se excluía a la sociedad civil organizada. En este periodo se tenía la visión de la descentralización a través de estos organismos y la responsabilidad del comité estaba en las manos del representante del gobierno federal, quien se entablaba por encima de las autoridades locales para coordinar las actividades, programas y proyectos a realizar. Esto entonces nos puede llevar a concluir que había demasiado intervencionismo y que si realmente se buscaba una descentralización, pues no se podía dejar la mayor facultad de decisión en manos de este representante del gobierno federal y que ese intervencionismo llegara hasta el fondo de las entidades federativas. Las funciones de los COPRODES, su función general era la de promover y fomentar el proceso de desarrollo socioeconómico en los estados de la República, específicamente en sus regiones, las que los propios estados habían propuesto, y funcionaban con base en las acciones y programas delineados y financiados con inversión pública federal. Esta se trasladaba para su aplicación a las entidades federativas y se establecía desde la federación la mecánica de aplicación de los recursos para que
se llevaran al programa para el cual habían sido previstos. Los comités coordinaban y dirigían las acciones y acometidas de las dependencias, organismos y empresas paraestatales del gobierno federal. La finalidad de estos comités los hacía ver como vigiladores y controladores de esa inversión federal que se realizaba en las entidades federativas por parte de las diversas secretarías de Estado. Y estas marcaban la pauta a seguir en relación con las obras y proyectos que se ejecutaban en determinado lugar o en determinada rama de la economía municipal. Para 1976 se emitió un decreto que derogó la fundación de la Comisión Nacional de Desarrollo Nacional y se constituye la Comisión Nacional de Desarrollo Nacional y Urbano, y en esta ley se ampliaron las funciones a los comités promotores de desarrollo socioeconómico de los estados. Sin embargo, el delegado o representante de la Secretaría de la Presidencia seguía siendo el coordinador del COPRODE y las funciones de los COPRODES sí se reencausaron y se precisaron, pero todavía bajo la dirección de este representante de la Secretaría de Presidencia. Estas funciones fueron promover y coordinar la ejecución de las obras y proyectos de las diversas dependencias y organismos que se llevaran a cabo en los estados, coadyuvar con la confección de los planes nacional de zonas conurbadas, estatales y municipales de desarrollo urbano, realizar un inventario de recursos naturales y humanos por entidad federativa, proponer programas a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo social y económico del Estado, con la finalidad de aprovechar racionalmente los recursos agrícolas, ganaderos, hidráulicos, energéticos y turísticos de la entidad y para ordenar adecuadamente los asentamientos humanos. Impulsar el desarrollo industrial de las regiones y la comercialización de sus productos, asesorando la preparación y ejecución de estudios de factibilidad económica para instalar empresas. Y en la historia de la administración pública, la planeación estatal dio inicio a principios de los 80. Esta se institucionaliza y se generaliza cuando a nivel federal se decreta el marco jurídico y administrativo que precisa el significado, alcances y procedimientos de la planeación del desarrollo nacional, artículo 26 constitucional. Es a partir de entonces, a partir de que se adecuan los artículos 25 y 26, cuando los gobiernos estatales finalmente dan pasos importantes para ordenar sus acciones en torno a los objetivos de desarrollo económico para dar un uso más eficiente a los recursos federales y responder a las demandas de sus municipios y de sus comunidades a través de la conjunción de esfuerzos de los sectores sociales. Y es aquí cuando realmente se integra también al sector civil. El gobierno federal promueve entonces la creación de sistemas de planeación en las entidades federativas para que se logre la congruencia de las actividades coordinadas que realizan los 3 niveles de gobierno y las administraciones públicas estatales con la participación de grupos sociales a nivel local. Es entonces cuando surgen los comités de planeación para el desarrollo estatal. Estos comités funcionan como instancias de coordinación de la planeación en la medida que confluyen los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal y también los sectores social y privado para realizar las acciones de planeación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya es una planeación más estratégica y también más inclusiva. La mayoría de los gobiernos estatales responden a estos requerimientos para institucionalizar la planeación a nivel nacional y llevan a cabo acciones para establecer las bases administrativas y fortalecer la capacidad de los estados para utilizar a la planeación como método de gobierno y concretar los planes y programas en obras. La institucionalización de la planeación estatal implicó, por supuesto, la modernización de las estructuras administrativas en los gobiernos estatales. En estos gobiernos se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para establecer y precisar las funciones y atribuciones de las dependencias estatales y en algunos casos se crearon secretarías u organismos encargados de labores de planeación, programación, ejecución, seguimiento, fomento y evaluación de las actividades económicas. Actualmente, el COPLADE se responsabiliza de implementar mecanismos para que se lleven a cabo
asambleas constitutivas de los órganos auxiliares de este comité, que son los subcomités sectoriales, regionales, especiales e institucionales. Ya todos estos elementos forman parte del sistema de planeación estatal, que a pesar de que todavía tiene muchos pues, ámbitos de oportunidad, también ya se encuentra mucho más trabajado, mucho mejor integrado y tiene funciones muy específicas y también ya se establecieron con mayor claridad las finalidades que persiguen. Las instancias de gobierno del Estado, a través de sus secretarías, de sus comisiones y de sus propios comités y organismos descentralizados, llevan a cabo los programas de inversión, gasto y financiamiento, y entonces el COPLADE se transforma en un apéndice de la Coordinación de Programación y Presupuesto del Gobierno Estatal. Hablemos de la administración de programas y recursos federales por parte de los estados. Aquí es donde entra este instrumento importantísimo de la coordinación entre los órdenes de gobierno. Esta coordinación es indispensable para que se logre de manera eficiente el diseño e implementación de políticas públicas y también enfocado, por supuesto, a la fiscalización, a la transparencia y al combate a la corrupción. Todo ello se estima necesario para garantizar que se ejerzan responsablemente los recursos públicos independientemente de que estos sean de origen federal o estatal, y también para que exista un sistema eficiente de rendición de cuentas. Mediante la colaboración con los estados y los municipios, el gobierno federal supervisa que los recursos federales destinados a combatir las desigualdades económicas y sociales y apoyados en la participación ciudadana por medio de las contralorías sociales se ejerzan de una manera adecuada. También se impulsa el enfoque preventivo a través de la agenda de mejora de la gestión. Como ustedes saben, también se han emitido las leyes necesarias para la fiscalización y para el buen uso de los recursos públicos y de el financiamiento y las finanzas sanas y el financiamiento responsable. Todo ello con el objetivo de fortalecer las administraciones locales, pero con base en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Es por eso que los planes estatales y los planes municipales también tienen que armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo. Pues bien, como ustedes pueden ver, todos estos instrumentos, bueno, específicamente los que actualmente se encuentran vigentes a través de las comisiones para la planeación democrática y la planeación para el desarrollo y la gestión gubernamental a través de estos instrumentos, pues tienen como finalidad eficientar el uso de los recursos y promover los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción, entre otras cosas. Por supuesto, entre esas otras cosas tendríamos que resaltar de manera muy importante el apoyo a los sectores sociales desfavorecidos y el crecimiento económico o el impulso para el crecimiento económico y para las áreas estratégicas de los gobiernos locales. Pues agradezco mucho su atención, nosotros seguiremos hablando de estos temas, que tengan un excelente día, una excelente semana.